Vamos a ver la derivada del i el día de hoy de una función diferenciable. Entonces derivada. Solamente lo vamos a comentar para no meternos tanto. Derivada del i, pero de una función diferenciable. De f que va de la variedad a los reales a lo largo de un campo vectorial o el equivalente, un flujo. Realmente es una derivada direccional, porque voy escribiendo la derivada direccional. Creo que se está grabando. Y pues tienes la notación, aquí está medio, es con la L del i, y tomas la función f y lo haces a lo largo de una dirección en x. Entonces tienes que estar parado en algún punto. Entonces, esta derivada del i, ¿qué va a tomar? ¿Qué te va a hacer? Pues te va a tomar vas a tomar un campo vectorial, entonces vas a tomar las funciones diferenciables de m en r, y te vas a seguir a las funciones diferenciables de m en r. Es una derivación. Y si nos lo ponemos así más exactos, bueno, la derivada que tenga de dimensión de orden de diferenciabilidad k, entonces aquí sería k-1. Entonces, ¿cómo va a estar dado? Pues tomas una función f en el dominio. Y entonces esta f ya va a estar, tienes que definir una nueva función, entonces esa lo haces punto a punto. Entonces lo tomas en un punto en la variedad y vas a asignar un real. De la manera estándar, ¿no? Tienes la variedad por acá, tu variedad diferenciable m, y tienes aquí el punto P. Y por ahí tienes tu flujo, entonces tienes tus flechas de tu campo vectorial X, por ahí va. Entonces, este es tu campo X, tus flechas. Y en el punto P, pues tienes una, ¿no? Ahí está, sería X de P. X de P. Y solamente en eso te vas a concentrar. Le metes cualquier curva que pase que tenga como vector tangente X de P, y esa va a ser la dirección en la que te vas a ir y vas a sacar la derivada del i. Esa es la clave. Y dependiendo del libro que uno esté manejando, pues esa curva en rojo puede, en el mejor o más exigente de los casos, puede ser el mismo flujo. Entonces, si te agarras el flujo de tu campo vectorial, aquí sería el phi de t, y lo compones con la función, esto te va a dar, ya fijando el punto P, te va a dar una función de R en R. Luego lo derivas de manera ordinaria. Esto ya lo evalúas en cero, ¿no? Donde phi de t es el flujo, ¿no? Es el flujo de X. O sea, que son las líneas que son tangentes al campo vectorial. Eso de flujo, pues quiere decir que cuando sacas la derivada con respecto a t en un punto P, es lo mismo que va a tener como vector tangente a X en ese punto. Aquí lo vamos a evaluar en cero. T igual a 0 sería hacerlo en P, ¿no?
aunque sea en general, donde esté definido el parámetro, el grupo o un parámetro con respecto al tiempo, ¿no? Aquí, en phi de tempe. Ahí está. Entonces, todas las flechas que van aquí rozando a la curva son de tu campo vectorial X. Eso que es lo que significa este lado, ¿no? Compones tu campo a lo largo del flujo y te dan las flechas. Y es exactamente lo mismo lo del otro lado. Sacarle la derivada con respecto al tiempo y tener esas mismas flechas. Tienes la igualdad. Ahora habíamos comentado que los campos se pueden evaluar así o con subíndice, pero ahí ya no vale. Así, con subíndice. Entonces, es la derivada direccional que tiene que ver aquí con lo que uno aprende de cálculo cuando es la derivada direccional con un vector. O sea, de los libros de cálculo de varias variables. Es de esta manera. En algún punto, ¿no? En algún punto, si es en dos variables, pues es x y y. Entonces es simplemente la derivada con respecto a t de la función y la compones con la línea recta que pasa por u en el punto x, y. Entonces, si el x es, y es p, las t veces el vector u, el u es unitario, y te sale, armas la recta que pase por p con velocidad u, y eso lo compones con f, eso te va a dar la derivada direccional al derivarlo y al evaluarlo en t igual a 0. Aquí p es el x, y u es la dirección que es como si fuera el tangente en R2. Lo ponen en R2. Y esa es la derivada direccional en dos variables cuando uno está aprendiendo cálculo en más de una dimensión. Y, pues, por ejemplo, aquí puede ser un libro de cálculo, ¿no? El Marsden de cálculo vectorial, Marsden. Entonces, es la generalización. Ya no estás en R2, en este caso, ya estás definido en la variedad. Aquí se ve que estás definido en tu variedad. ¿Cómo se le llama? M. Y los valores son en los reales. Es igual que lo que está en verde. También los valores de F se van a los reales. Y el grado de diferenciabilidad, pues le vas a bajar porque aquí van a salir derivadas parciales en las en la derivada direccional y va a pasar algo similar de este lado cuando tengamos una métrica riemanniana. Aquí no tenemos métrica riemanniana, solamente es una variedad diferenciable. Entonces por aquí es dado mn, una variedad. Las diferenciables, a veces es difícil la traducción porque los diccionarios no ayudan bastante. Ya después de preguntar manifold, ¿no? Para averiguar ya es la traducción. Entonces, puedes definir la derivada de Lie de esa manera. Alternativamente, de forma alternativa, uno puede definirlo de la siguiente manera. También puedes consideras, vamos a poner aquí una forma alternativa, es considera una curva, y aquí la curva, pues, de la letra favorita, una C, una curva C, que esté definida en un intervalo del origen a la variedad, tal que, pues, pase por P, perdón, y con velocidad
en ese punto que pasa con velocidad x de p, igual a la del vector x de p que está en el dibujito, pero puede ser cualquier otra. Entonces la voy a pintar aquí en verde. Solamente va a ser tangente al punto P. O sea, y ese punto P, acuérdense, la de rojo es la del flujo. La del rojo es la del flujo. Entonces aquí pongo, esta es la del flujo. Y la de verde es la que una curva adaptada, ¿no? Que pase por P y que tenga esa velocidad en ese punto. Entonces va a suceder lo mismo. La derivada del I en el punto P va a estar dado por esta derivada, ¿no? Restringir la función a lo largo de los valores de la curva. Entonces sería la composición y evaluar en cero. Ya que no depende en realidad de, de ningún, de ningún de ninguna vecindad del punto P, sino exactamente del vector, ¿verdad? Es decir, este cuate depende del punto X de P, la dirección y la función, por supuesto. La función f, que si te cambia la f, pues ya te cambió todo. Pero no depende de lo que suceda en una vecindad del, del punto X de P, solamente de la dirección. Es por eso que puede funcionar para cualquier otra curva que satisfaga la condición de que cuya derivada o velocidad sea el vector X de P. Puede ser llamada una curva adaptada. Y eso que depende solamente del punto y del vector es lo que se le llama un tensor. Entonces, eso es con respecto a la derivada del I de una función, ¿cómo se le llama? Definida sobre la variedad. Entonces, si uno considera el ejemplo, un ejemplo en R2, consideras el campo X, aquí da realmente como tienes R, aquí vamos a considerar R2, entonces sería R2, voy a escribirlo, M igual a R2, con el campo X, pues ahí cualquiera que uno te quiera inventar, poner X cuadrada, X más Y, ¿no? Y la curva, no la función, ¿verdad? Con X igual a y F, pues también cualquier, cualquier función. Entonces aquí voy a poner dos, dos XY, coma, es en los reales, es en los reales. Entonces solamente dos XY, dos XY. Entonces la derivada del I, ¿cómo te va a quedar? La derivada del I de tu función f a lo largo del campo X en algún punto X, Y. Aquí los P son X, Y. Todo R2. Y el campo en el punto P es en el tangente, que es exactamente, se puede identificar con R2. Entonces aquí sería ocupando la estructura que tiene el, el espacio R2, porque es la derivada de f con esta curva. Entonces, pues ya tenemos todo lo de cálculo, ¿no? ¿Qué te dice de cálculo? Pues saca el gradiente, es como regresarse al cálculo de varias variables. Entonces sacas el gradiente de f en el punto c de t0, punto la prima, ¿no? O el punto de c en 0.
Es la regla de la cadena. Y después, sabiendo que en C de 0 es el punto X, Y. Entonces es X, Y, punto. Y la derivada es exactamente la dirección del campo vectorial. Aquí está señalado. Lo estoy haciendo en un punto P, X, Y. Sí. Entonces eso es exactamente lo que tengo ahí como valores del campo vectorial, que es X cuadrada, X más Y. Y pues hago lo del gradiente. El gradiente de F es igual a, pues es un 2y, 2x. Entonces al hacer el producto, punto, sería 2x cuadrada y más 2x, x más y. Y pues ya siguen las cuentas. Esto se va a quedar de la siguiente manera. Se queda así, x cuadrada y xy, xy. Esta es la nueva función que comentaba. Independientemente de lo que en dónde lo vayas a evaluar, esto ya te da la derivada direccional. Para cuando tu función está en R2. Para cuando tu función está en R2. Entonces, más adelante lo relacionaremos. Este ejemplo, que se ve como si se pudiera hacer para una variedad en general, porque tienes aquí el gradiente. De manera natural sale el gradiente al sacar la derivada por aquí la cadena, ¿no? Regla de la cadena. Pero mientras no haya métrica riemanniana, no no tienes gradiente. Entonces aquí solamente era variedad diferenciable. Entonces aquí como una nota para también que me acuerde más adelante, porque igual unas clases más adelante veremos que si M es una variedad riemanniana, entonces va a existir el gradiente de la función. Lo puedes expresar en términos de los coeficientes de la métrica riemanniana. Entonces aquí variedad riemanniana. Riemanniana. Y entonces vas a tener gradiente y vas a hacer un proceso similar a todo esto que está pintado en el ejemplo, ¿no? Si sale con ya vas a tener este ejemplo. Ajá. Te vas a inspirar de todo esto que está aquí, ¿no? Este ejemplo. ¿Por qué? Porque en R2 tienes una métrica. Entonces, vas a poder pensar en este ejemplo. En general, Doctor, ¿no? Sí, entonces para definir el gradiente uno no necesita nada más a las derivadas parciales de las funciones. sí, en general vas a tener que la diferencial de una función, a lo mejor es eso. La diferencial de una función sale, ¿no? Si M es una variedad riemanniana, es una variedad diferenciable, entonces vas a tener que existe la diferencial de F. Que ya anotándolo con respecto a la base dual, sería las parciales de F con respecto a X y por estos elementos, ¿no? Para I igual a 1,
hasta n. Entonces sí, o sea, teniendo una variedad diferenciable, sí puedes sacar la métrica, la diferencial y derivadas parciales. Porque eso va a resultar ser como es una combinación de la base dual de las parciales. Acuérdense que esta es la base dual De ahí. de las parciales. A igual a 1 hasta n. Entonces, lo que te vas a formar es un elemento en el dual del tangente. Entonces, este está a todo dar, ¿no? En el dual del tangente. Ya se me olvidó la notación. El dual del tangente está definido. Es como si fuera un funcional exactamente como uno lo aprende en álgebra lineal. Solamente que aquí le echan más crema, ¿no? Porque, y con más cuidado, porque es la notación también, ahí se nos puede ir algo. Entonces, con más cuidado. Pero el gradiente ya va a ser un elemento, sí, me acuerdo de la notación, me acuerdo va a ser un elemento en los campos vectoriales. Entonces vas a tener una flecha. Entonces, realmente aquí va a haber una relación entre lo que vas a tener arriba, el gradiente, y lo que tienes abajo con la diferencial. Creo que la palabra es métricamente equivalente uno respecto al otro. Si tienes uno, la métrica te define el otro y viceversa. Eso lo vamos a considerar también a su debido tiempo. Ahora es la clase de las variedades solamente, Muy para bien. no, para que se note cómo se va desarrollando esta parte, ¿no? Y ya haciendo solamente estos comentarios. Muy bien. Sí, doctor, gracias. Y luego, por acá, pues vamos a considerar lo que se conoce como el corchete, o no sé ni cómo llamarle, bracket, corchete, corchete, o bracket, ¿no? O bracket de Lie. Este es el que va a continuación. Y este es otro objeto que sale de solamente lo que se conoce como una derivación de un campo respecto al otro. Esa es la derivación de un campo respecto al otro. Y pues aquí podemos hablar un poco de dos campos vectoriales. Entonces, dados X y Y, campos vectoriales. Que vamos a empezar, ¿no? Con los ingredientes en una variedad diferenciable. Aquí estamos, es importante. Y el de uno, que consideras el flujo. Entonces, consideremos el flujo, eh, el flujo phi de t del campo vectorial, de X. Entonces, te agarras el flujo del campo vectorial de X. Y lo que quieres hacer es derivar a Y con respecto a las direcciones que te dan los flechas de X. Derivas a Y con respecto o a lo largo de X. Entonces, la pregunta es la siguiente. Aquí es un poco de divagación o motivación. Ya tienes la variedad. Voy a poner aquí el dibujo. Tienes por acá tu variedad, ¿cómo se le llama? Diferenciable. Tienes por acá tu variedad. Y tienes por acá tu campo vectorial. Primero las líneas, ¿no? Tu phi de t. Y pasan por un punto P.
Ahí está el punto P, ¿no? Pasa al punto P. Entonces, las flechas de X van tangentes. Las flechas de X van tangentes. Entonces, ahí van las flechas, ¿no? De X. Esta sería la de X de P, etcétera. Porque es el flujo, ¿verdad? Esa es la por definición. Pero también a lo largo de esta curva tienes las flechas del otro que no le he hecho caso, el de Y, las flechas de Y. Entonces, por ahí están las flechas de Y. Esas no tienen que ser tangentes ni nada a la curva. Solamente es un campo vectorial sobre M. Entonces aquí están las flechas de Y, ahí viajando a lo largo de la curva. Van ahí moviendo todas a lo largo del flujo o la curva integral. Entonces, hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si esta flecha en verde la desplazo con el flujo? ¿Qué pasaría si esta flecha en verde la desplazo con el flujo? O sea que ¿y cómo la puedo desplazar? Pues la tengo que desplazar con la diferencial porque el mismo flujo pues, no me sale. Tiene que ser con la diferencial en ese punto. Entonces la diferencial en ese punto, P, ¿no? Entonces la desplazo con la diferencial y me sale por otro lado, ¿no? Me sale por acá. Ni sé cómo pintarlo. Voy a pintarlo aquí, hacia abajo, para que alcance. Ese sería el desplazamiento de mi Y de P. Ya le voy a omitir ese de paréntesis de P para que no se sature la notación. Entonces lo desplacé. Ese vector en verde lo desplazo con el flujo y la única manera de desplazarlo es con la diferencial. Porque cuando sacas la diferencial te vas a los tangentes y ahí es donde vive el Y de P. O sea, tiene sentido la aplicación esa. Y vamos a quitar la M, voy a pasarla de este lado. Y ahora, pues puedo hacer algo, algo similar. Puedo hacer algo similar, pero ¿qué más puedo desplazar, no? Me pregunto, ¿qué más puedo desplazar? Pues realmente es la Y, el punto P, lo desplazo, pero lo llevo con el flujo. Entonces desplazo el punto P. O sea, lo muevo, ¿no? Lo muevo, ahí está. Entonces aquí está el punto. Ese punto. ¿Cómo va a quedar? Aquí lo voy a colocar para empezar. Entonces sería desplazar el punto P. Ahí está desplazado, ¿no? Y está en el punto donde está anclado la diferencial de phi aplicado allá de P. Ya que desplace ese punto, pues ahí puedo evaluar nuevamente mi campo vectorial. Hablo del Y. Entonces ahí lo voy a evaluar en phi de TP. Entonces ahí es otra flecha, ¿no? Esas sí están en verde, que son las de Y. Entonces digamos que ya se fue por acá, ¿no? Es este. Ahí está. Entonces me pregunto, ¿qué tanto está cambiando esto que primero lo hice desde arriba, desde el tangente, lo mandé con está la flecha. Y después, primero lo hice mandando el punto y luego lo evalué, ¿no? Y obtuve este vector. Entonces me pregunto, ¿qué tanto está cambiando un vector del otro? ¿Cuál es la diferencia, no? O, sea, o más precisamente, ¿son iguales? ¿No? Esa es la pregunta más precisa. ¿Son iguales? ¿Uno es mayor? ¿Es menor? Bueno, estos son vectores, son campos, ¿no? Son campos. ¿Son iguales o son diferentes?
Entonces, eso tiene que ver con la derivada de y a lo largo de x a través de llevándolo con el flujo. O, o la pregunta es, ¿estos son iguales para t suficientemente pequeño? Para épsilon, ¿no? Para épsilon suficientemente pequeño, o sea que épsilon es mayor que 0, pero lo hacemos menor que 1, ¿no? Muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, ¿qué tanto difiere uno del otro? Pues es la derivada del i entre campos vectoriales. Entonces, ahí se concluye la motivación y ya voy con la parte de la definición exacta, ¿no? Entonces, la definición es, pues, la derivada, ¿no? La derivada de la derivada del i, porque esto tiene apellido, derivada del i, o sea que puras mentiras, ¿no? Derivada del i, de y, a lo largo, a lo largo de x es, pues se define de la siguiente manera, que es usando un concepto ya introducido anteriormente. Entonces la derivada de y, siempre como subíndice es la dirección. Entonces aquí es la dirección, solamente que arriba y abajo son campos. Entonces, ¿qué te va a dar? Pues esto es por definición, sacar el flujo de t con la estrellita arriba de tu campo y luego sacar la derivada, ¿no? Es un nuevo flujo, y luego sacar la derivada de todo esto, llevarlo a la en t igual a 0. Eso sería tu derivada del i. Ahora vemos lo que más o menos quiere decir. ¿Dónde? Fíjate, lo que se decía arriba es el flujo. El flujo de x. Entonces, acordémonos, ¿qué significa ese f estrellita arriba? Voy a cambiar de clase a la anterior, que es la 12. Entonces, la f estrellita, que es lo que estaba viendo al inicio de la grabación, si ya se había colocado, es la de abajo, esta. Pues, esta no nos interesa. Y aquí viene la de, esta es la de arriba. Pues tienes un campo y en n, y te lo traes a m, y ahí sacas ese nuevo campo vectorial. En este caso aquí vamos a considerar la misma variedad, pero es aventarlo para atrás con la función f. En la definición sería con el flujo. Entonces es el pullback del flujo del campo vectorial y para el flujo, ¿no? El pullback del campo vectorial y para f. En este caso sería f es el flujo. Voy a pasarme a la de hoy, y la de hoy está aquí. Entonces, lo vamos descifrando, como si recordemos que phi estrella de t es el pullback pues de y completo, ¿no? Otra vez, o con el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el dibujito? Análogo al que se vio allá. Pues aquí tienes la misma variedad, es la misma, no sé si es la misma. Aquí sería m, aquí está m, y tienes tu función. En este caso, la f sería el mismo flujo. Entonces,
Si tienes aquí una curva integral, estás aquí en el punto P, entonces cuando le aplicas el flujo, pues va a estar sobre la misma curva integral, pero un poquito más adelante, ¿no? Dependiendo del tiempo que lo hayas aventado. Pensando en que T lo tienes fijo, y ya al final derivas y sacas la evaluación en T igual a 0. Pues ya no va a estar en el punto P, bueno, a menos de que el tiempo sea 0 o el flujo sea trivial. Si no vas a estar por acá, ¿no? Más adelante. Entonces sería phi de T en P. Esa es tu función. Entonces, por acá tienes tu campo vectorial, el verde, ¿no? Que ya es reservado hasta ahorita para el flujo, perdón, el campo Y. Entonces, ese es tu campo vectorial. Entonces, te lo vas a traer para P. Te lo vas a traer para P porque ese es el pullback, ¿no? Aventarlo para atrás. Y ahí definir un nuevo campo vectorial. Y entonces, ¿es cómo se hace? Pues igual, ¿no? Que la definición, solamente de aquí va a cambiar un poquito porque por la notación. Ese es un nuevo campo vectorial. Nuevo campo vectorial es el NM, es el pullback. ¿Y cómo va a quedar definido? Pues tomas un punto, voy a tomar el punto P, que es donde ya está elegido. Tomas el punto P. Entonces, nada más te lo llevas con la diferencial. En este caso sería la inversa. La inversa de la diferencial. Entonces, la inversa de la diferencial, que es el que va de regreso, de tu vector y de de phi de t, cuate. Ahí está, ya no alcanzó aquí el espacio. Ahí está. Y ya ni digo dónde está calculado la diferencial inversa, ¿no? Está calculado en este punto, ¿verdad? Calculado aquí y ya te vas de regreso sobre los tangentes. Entonces va a caer el vector por acá. Lo voy a pintar con negro. Queda por acá, ¿no? Lo del pullback. Aumentar esa flecha en verde para el dominio de tu función phi de t. Entonces aquí que la estrellita arriba, la y acá, y se está evaluando en P. Entonces, si lo calculas, ahora dejas variar tu tiempo, ¿no? Dejas variar tu tiempo, porque en realidad es un nuevo flujo, lo que está sucediendo ahí, es un nuevo flujo. Voy a ponerlo aquí, si se puede. Este es un nuevo flujo, que viene exactamente del pullback, ¿no? Entonces es un pullback de Y en el punto P, en el punto P. Y eso lo puede ser en general para cualquier P en la variedad. Y ya cuando tienes eso, pues ahora lo derivas con respecto al tiempo. Pues acuérdense que el flujo se puede derivar con respecto a su parámetro y lo evalúas en cero, ¿no? Y eso es tu derivada del I. Tu derivada del I. Que en el fondo lo que estás viendo es que tanto están cambiando estos vectores, ¿no? Lo que comentaba hace un momento. ¿Qué tanto están cambiando estos vectores? Estos vectores. ¿Qué tanto son diferentes? ¿No? Y ahí tiene que ver con que cierto diagrama hecho por los mismos flujos de ambos campos vectoriales conmuten. Entonces, eso es como que con estos diagramas es lo que corresponde a la derivada del I. Entonces, pues ya
poniéndolo en notación, ¿cuál es el entonces? La derivada del I está L de Y a lo largo de X, pues va a ser un nuevo campo vectorial. Va a ser un nuevo campo vectorial. ¿Cuál nuevo campo vectorial va a ser? Este que está aquí en negro. Ese que está aquí en negro. Porque lo haces para cada P. Entonces, ese lo vas definiendo en cada punto P de esta manera. Sacas la diferencial del flujo, lo evalúas, sacas la inversa en el punto. De hecho, para ser más exactos, hace falta más paréntesis, ¿no? Voy a agregar aquí, como hay espacio, voy a poner un poco más. Sacas la diferencial del flujo en el punto phi de TP, y luego que sacaste la diferencial, sacas la inversa para irte de regreso, y aquí se la vas a aplicar. El vector ese que está en verde, ese sí queda igualito, para obtener la flecha que está en color negro, ¿no? Del lado izquierdo. Ahí está. Es para todo P en M. La forma en que defines tu campo vectorial. Ese es este rollo. Ah, falta la derivada, que se me está. La derivada, bien, gracias. Entonces vamos a hacer la derivada. Es en el punto P. Lo voy a poner abajo porque es como campo vectorial, se evalúa abajo también. Sacas la derivada con respecto a T, y por acá la rayita dices que ya al final de todo lo evalúas en cero. Lo evalúas en cero. Entonces ahí está Entonces aquí todavía no es el pullback, ¿no? Lo voy a. No, sí está bien, sí está bien. Está bien. Pero todavía falta sacar la derivación. Falta sacar la derivación. Es lo que está ahí abajo. Esto es más. La idea es relativamente sencilla, pero la notación es la que no ayuda para que oscurece un poco esta parte. Entonces, ¿cómo quedaría la definición de flujo? La definición de derivada del I con la notación de cálculo, ¿no? Diferencial de una variable, quedaría de la siguiente manera. Primero lo metes en el incremento. Entonces sería exactamente igual. Aquí sería exactamente igual. Phi de TP, que va a quedar más pequeño. En Y de phi de TP. Y luego le restas en donde lo estás calculando, que sería en el T igual a 0. Entonces, cuando T es igual a 0, sería, pues todo lo que tienes arriba, evaluarlo en 0, ¿no? Es lo que te dice el cálculo de una variable. Abajo esté. Entonces, el flujo en 0, recordemos que tiene que ser la identidad. Entonces, esta es la identidad. Y la diferencial de la identidad, en cualquier punto es la identidad. Y la inversa también lo va a hacer. O sea que lo único que te va a quedar es Y en P. Ahí está, Y en P. Y esto es otra forma de escribir la derivada del I. De Y a lo largo de X. Como este límite. Este límite abajo en una variable y arriba como vectores, ¿no? En los tiempos, en los respectivos espacios tangentes. Aquí va a quedar 1 a la -1, lo voy a agregar por acá, que se me está yendo. Ahí está. Entonces,
Si aplicáramos la diferencial de phi arriba, si aplicamos la diferencial de phi arriba, pensemos que metemos la diferencial de phi de t arriba en cada uno de los dos términos. Entonces, en el primero se va a cancelar con este, que es la inversa, una de la otra. Y solamente te va a quedar y de phi de t. Y en el segundo, te va a quedar la diferencial de phi aplicado a y de p. Entonces estás tomando una diferencia vía este diffeomorfismo que estás aplicando. De hecho, es un isomorfismo porque ya es lineal. Entonces estás considerando esta diferencia al aplicar este isomorfismo al numerador y simplificar. Y esto es exactamente lo que se preguntaba al inicio, ¿no? ¿Qué tanto cambia tu y al desplazarlo con el flujo? Y de otra manera, al mandarlo con la diferencial. Es otra vez esta pregunta, ¿no? Esta pregunta. Primero, la y lo mandas con el flujo. Entonces, eso es y evaluándolo en phi de t. Y la otra manera es enviarlo con la diferencial. Entonces, ¿qué tanto te cambia? Entonces, precisamente esto que está aquí. Ver qué tanto están cambiando las flechas en verde a lo largo de la curva roja. Eso sería como lo más, una forma lo más eh, sencilla que uno puede explicarlo, ¿no? Cuando tomas el límite, en el caso en el que ¿qué tanto está cambiando infinitesimalmente? ¿Cuál es la razón de cambio de ese incremento con respecto aplicado al flujo en los vectores en yes? Entonces, eso, hay una proposición ahí, hay una proposición. Hay un ejemplo ahí. Voy a presentarlo. Hay un ejemplo. Entonces, quizás este también ayude bastante, ¿no? Es igual, ¿no? Tienes la variedad en R2 y tienes tu campo vectorial. Este sí está hecho ad hoc para que puedas calcular todo. En general, pues no. Y tienes un campo X, que es la identidad, y tienes un campo Y, que es el constante 1,0, ¿no? Ya tienes tus dos campos vectoriales. Entonces, la pregunta es, pues, ¿quién es el campo vectorial que te da, que se obtiene a partir de la derivada del I? ¿Quién es este cuate, no? Calcular. Y aquí la clave es de que, pues, el flujo lo puedes calcular, ¿no? Lo puedes calcular exactamente. Entonces, tu ecuación diferencial es esta para para X, ¿no? Y de la ecuación diferencial uno obtiene que X de t es un sistema desacoplado. Entonces, esto te queda sencillito porque es E a la t y Y de t. De hecho, faltarían aquí lo vamos a meter con las exponenciales únicamente. Ajá. Entonces, tu flujo, ¿cómo te quedaría? Entonces, el flujo de X sería phi de t en un punto P, que es el X, Y. Sería, pues, meterle ahí el vector, ¿no?
sería E a la T sobre X, E a la T sobre Y. Está aplicando, ¿no? En este caso solamente se multiplica porque es una variable. Entonces uno puede verificar que sale la cuenta, ¿no? Lo que es flujo, la parcial, la derivada del flujo sería, bueno, en un punto X, Y, es exactamente y evaluarlo en cero, ¿no? Evaluarlo en cero es exactamente el campo vectorial en el punto X, Y. Es exactamente eso. Es la identidad. Entonces, es el flujo de X. Entonces la derivada del Y, pues necesitas aquí conocer la inversa, ¿no? Aquí está la inversa. La inversa. Entonces, pues sacas la diferencial, ¿verdad? Y sacas la inversa. Entonces, pues es esto, ¿de qué manera se va a hacer? A ver, aquí despacito, si no, la voy a regar. Entonces, es la diferencial. Visto, estás parado en el tiempo, ¿no? El tiempo de momento lo ves ahí fijo. Tu tiempo fijo. Y la diferencia la vas a sacar con respecto a un punto, ¿no? X, Y. Entonces, la diferencial, decídete, aplicado en un punto X, Y, es sacar la matriz jacobiana, ¿no? Cuando la tienes en la base canónica, entonces sacas con respecto a X, es a la T, y la segunda no depende. Y luego aquí es 0, luego aquí es a la T, ¿no? Está tu matriz, la diferencial, y después sacas la inversa, porque es lo que necesitas. Entonces la inversa en el punto X, y sacas la inversa, pues es directo. Sea la menos T, 0, y a la menos T. Ahí está los menos T, ¿no? Entonces, esa es la inversa. Entonces, la inversa, ya decía, ¿no? Que está hecho ad hoc este ejemplo para que salga, ¿no? O sea, que salga el flujo y salga la diferencial y puedes calcular, ¿no? Su inversa. Entonces, ya sé cuánto vale este objeto que señalé en rojo, ¿no? Este ya está. Entonces, eso ya sé porque es esa matriz que salió al final. Este ya está. Entonces, falta el Y, evaluado en phi de t, pero la y es constante, entonces no importa dónde se evalúe, ya se puede calcular la derivada del i. Entonces, la derivada del i en un punto x, y, lo voy a poner abajo, sería el punto p, pues es por definición, ¿no? Todo este relajo. Ya voy a sustituir lo que vale la matriz. Aquí ya se movió el menos t, aplicado al vector y, evaluado en phi de tp, que como es constante, aquí se alcanza a ver, va a dar siempre el 1,0, va a ser el 1,0, ahora sí como debe ser, ¿no? Renglón, lo escribo en forma de columna, y esto es en t igual a 0. Entonces es
Aquí da igual, ¿no? Multiplico. Entonces me quedo con la primera columna. Evalúo, ¿no? En t igual a 0. Que saldría ahí menos c a la menos t, coma 0, evaluado en t igual a 0. Porque el tiempo, queremos el campo que dependa solamente del punto. Entonces ya al final no debe depender no debe aparecer la t. Y eso se desaparece cuando lo vas en el tiempo 0. Esta sería tu derivada de la y, que es constante. Es constante realmente. X, y. Entonces se fue el vector en la otra dirección. En la otra dirección. Uh-huh. Ya sería la respuesta. Y en general, ¿no? Si tienes un poquito más general, si estás en Rn, y tienes tu campo vectorial X, X1, a XN, que te sale la identidad, que más general, se perdió el más general, que tienes la identidad X1, XN, y tomas cualquier vector constante, ¿no? Hay un vector constante, entonces sería X1, 0, XN, 0. Como el de arriba fue el 1,0. Entonces tu flujo, vas a tener tu ecuación diferencial. Ecuación diferencial que es x1 punto igual a x1 y y1 punto. No hay yes. No hay yes. X sería 2. Y así, ¿no? Hasta llegar a x punto n, a la enésima coordenada. Entonces aquí tienes nuevamente una ecuación. Tiene a la vista un sistema de ecuaciones y viceversa. Una ecuación de primer orden de n ecuaciones tiene un campo vectorial. Entonces las soluciones serían que x y de t sería igual, ¿no? Que allá. Vas a tener tus constantes, nuevamente, las constantes de integración, y cuando las metes, te van a salir la posición, que a la t por x, xy, ¿no? Arriba eso parece que lo olvidé. Así, este es x y este es y. Entonces con eso ya vas a formar tu flujo. Entonces el flujo va a quedar aquí con la misma notación. Aquí voy a poner el punto P para que alcance. P es 1 hasta n. Entonces, como factor común tienes a la exponencial. Entonces la pones aquí afuera. Aquí tienes el punto P. Entonces, de alguna manera vas haciendo ahí el P cada vez más grande, ¿no? Tienes la exponencial, esa crece. Porque tienes un punto el equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, ya que estamos hablando de eso. Punto de equilibrio es exactamente los puntos donde el campo vectorial se anule, ¿no? O sea, que P0, ¿no? Digamos.
o P tilde. P tilde es un punto de equilibrio, solo si se anula ahí el campo vectorial, o aquí con la tilde. Es el 0 ahí en el tangente. Que en este caso se Rn. Entonces puedes hablar de la estabilidad, ¿no? Es usual hablar de la estabilidad de Apunov cuando uno va empezando a ver estas cosas. Entonces, si mi memoria no me falla, este sería un punto de equilibrio inestable, ¿no? Porque todo lo va alejando de P. A ver cuántas mentiras digo a partir de este momento. Entonces, P, bueno, en este caso P es que es el origen, porque ahí se ve que es el único punto donde se anula. Es un punto de equilibrio inestable. Es decir, que todo lo va alejando del origen, cualquier solución. Si uno lo visualiza por acá, como si esto fuera el R2, en el caso anterior, luego voy a ponerle X1, y hasta llegar a XN, pues tiene la exponencial, ¿no? Entonces todo lo va aventando para afuera. Este campo vectorial. Conforme te alejes del origen, tu campo la magnitud de tu campo se hace más grande. Hasta tu punto de equilibrio inestable. Todo va para afuera, ¿no? Inclusive también lo de los ejes. Entonces, ahí va el flujo, ¿no? O sea, tienes aquí una región y lo llevas con el flujo y ya lo llevo a una región más mayor, ¿no? Una región un poco más, o sea, que va expandiendo, no conserva el volumen. Tu región se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la divergencia. La divergencia de este campo vectorial es positivo, así como en cálculo de varias variables. Notar que la divergencia del campo X son derivadas parciales de cada una de las componentes. Entonces de cada una sale un número 1. Entonces aquí vas a tener n número. Es constante, que es positivo. Entonces eso quiere decir que tu flujo phi de t expande, ¿no? Expande. Que la región, el volumen no lo conserva. El volumen lo va aumentando si lo dejas transcurrir en el parámetro tiempo para un tiempo positivo. Y ya uno puede calcular la razón del volumen en términos de la divergencia o algo parecido. Igual que en varias variables. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, la derivada del link. Entonces ya tengo el flujo, ahí está la vista. Vamos a concentrarnos ahora en el flujo. Este es el flujo. ¿Y qué más aquí? ¿Qué más se hacía? Ah, la diferencial. La diferencial, entonces la diferencial, cambio de crayola, la diferencial de phi en un punto P, ¿verdad? Ahí está. Esa es sacar la matriz jacobiana, ¿no? De la función que te va a dar similar en la anterior, solamente que te van a aparecer EDTs en la diagonal y en todo lo demás va a ser 0. Un 0 aquí
y un 0 por acá. Lo que es E de t por la identidad de Rn. Vamos a poner solamente una i. Luego, la inversa, pues está fácil, fácil. Acá la inversa, y es e a la menos t por la identidad de Rn. Ese es directo. De hecho, por el teorema de la función inversa, uno puede ver que la inversa, aquí voy a ponerlo como observación, o teorema de la función, por el teorema de la función inversa, debe ser la diferencial de phi de t en un punto P. Cuando le sacas la inversa, pues debe ser la diferencial de la inversa. Entonces la diferencial de la inversa, y aquí sería en phi de tp, ¿no? Ese en P sería aventando el tiempo para atrás. Acuérdense que es un grupo y los inversos se encuentran con el mismo parámetro, ¿no? Obviamente aquí ya vas al revés. Debe ser así. Estás del otro lado del punto. Y la diferencial, la inversa de la diferencial es la inversa de la diferencial, ¿no? Se cambian las palabras. Conmutan, ¿no? Las palabras. Entonces, meterle el negativo al parámetro, t, en este caso, ¿cómo quedaría para tu ejemplo? Pues aquí sería exactamente e a la menos t por i, que es lo que se calculó arriba. Y de este lado sería la diferencial, ¿verdad? De ¿no? Pero metiéndole el menos t. Metiéndole el menos t. Entonces, ya sea que saques primero la inversa y luego la diferencial, o al revés. Primero la diferencial y luego la inversa. Es eso. Esa es la observación. Y luego, ¿qué más? Ahora sí, la derivada del i. La derivada del i, el lleva arriba. De y en la dirección de x, en un punto P, es un x1 hasta xn, es la derivada con respecto a t, todo lo que tengo arriba, que ya tengo la inversa, que es e a la menos t, y a la Rn, aplicado al vector que sería y, que es, le puse x1, 0, xn 0. No importa ya en el punto donde lo estoy evaluando, es constante, y luego evaluar, ¿no? En t igual a 0. Entonces, pues es multiplicar la identidad y quedarte con el punto solamente. Y luego sacar esta derivada, que saldría al derivar, y a menos e a la menos t, por el mismo punto, t igual a 0, que ya te da el negativo del punto, ¿no? El negativo del punto x1, 0 hasta xn 0. O sea que en general te estaba dando que es
la derivada del elite está saliendo el negativo, ¿no? El negativo del campo Y constante. Ya sin evaluar ningún punto, es el negativo de tu constante. De tu constante. Así que empiezas con tus flechas, una constante. Pensemos, ¿no? Aquí empiezas con tu flecha. ¿Cuál es el verde, no? Empiezas con tu flecha, que es constante. Pensemos que va para arriba, algo así. Es constante. Este sería el Y0, ¿no? Todo va para arriba. Sería el Y, ¿no? Para arriba, para todo, va peinando, ¿no? De esa manera. Para arriba todo. Entonces, cuando sacas la derivada del I, te invierte el signo, ¿no? Va en el otro sentido. Va en el otro sentido. Esto va a dejar. Entonces, la derivada del I, que se lo había escrito así, en el otro sentido. Que es la L de Y en X, ¿no? La L de Y en X. Bien. Entonces, ¿qué iba a poner aquí? Estos son los ejemplos para esta derivada. Otra forma de entender esta derivada es con el siguiente teorema. Lo voy a enunciar, con el que voy a concluir. Entonces, primero lo voy a discutir antes de llegar a él. Entonces, tengo un campo X. Tengo un campo X. Tengo un campo X. Aquí M. Y localmente, lo puedo escribir como una combinación lineal de raíz con las parciales, ¿no? Usando una parametrización. Y uno se pregunta, bueno, entonces estas son las parciales y esto me da un campo vectorial. Dices, ok, esto sí te lo creo. ¿Y qué tal si yo quiero manejar operadores que te deriven una segunda vez? Entonces, quizás yo me invento un campo X tilde, un X tilde, y me considero la siguiente combinación. Voy a poner ahí tildes y digo, pues primero saco con respecto a X y que varíe, ¿no? Y luego fijo una, ¿no? Que sea X1. Entonces la pregunta es, este es un campo vectorial. Campo vectorial. O sea, si n es igual a 2, por ejemplo. Si n es igual a 2, entonces vas a tener un X tilde. Lo puedes poner más concreto, ¿no? X tilde. Bueno, tu X sería de la forma A1 por las parciales. Voy a ponerlo con X y Y. Este sí es un campo vectorial, al menos localmente, ¿no? Con una parametrización. Y la pregunta es, mi X tilde lo voy a poner más simple, una combinación de derivadas parciales, porque sé que si todo es infinito, al menos de clase C2, la cosa se puede conmutar, ¿no? Entonces mi pregunta es si esto también es un campo vectorial. Lo voy a poner en toda la M para no meter más notación. Entonces, este sí es, el de arriba sí es palomita. Y el de abajo, pues es la pregunta, ¿no? ¿Será un campo vectorial? Pues la respuesta es que no.
solamente los campos vectoriales pueden estar escritos de esta manera. Y todos los que no sean de esa forma, porque la expresión debe ser única, ya fijando un sistema de coordenadas. Entonces, la respuesta es que no. La respuesta es que no. Y cualquier cosa así extraña, como combinaciones o segundas derivadas, no lo van a hacer. O sea, para que quede más así, claro. Y segunda, con respecto a X o con respecto a Y, o cualquier más de orden más alto, ¿no? Si tú piensas en órdenes más altos, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, estos no son campos vectoriales. Tampoco, ¿no? Tampoco son campos vectoriales. Tampoco son campos vectoriales. Entonces, solamente son los que están escritos de esta manera. De esta manera. Ya los AIs son funciones sobre la variedad a los reales. Deben ser de esta forma, ¿no? Con una derivada parcial. Simple. Entonces, hay un concepto que se conoce, ahora sí, el corchete de Lie. Necesitas dos campos vectoriales. Entonces, primero sacas la derivada en esta forma, luego sacas la derivada en la otra forma y lo restas. Lo restas. Entonces, así defines tu corchete. De Lie. Entonces va a suceder algo como milagroso, ¿no? Porque al hacer la aplicación esta, primero tienes a una función y le metes la y lo que derivaste luego le metes la x. Entonces son segundas derivadas de una cierta función f que lo estás metiendo aquí. Una cierta función f. Una primero es a lo largo de derivarlo con respecto a y luego a lo largo con respecto a x. Y dices, pues eso cae en el caso en el que no son campos vectoriales. Corresponde a una segunda derivada. Ahí se tiene que calcular, ¿no? Pero es una segunda derivada. Entonces, si le restas el otro en forma contraria, primero y y luego x, te sale que esto va a ser un campo vectorial. Entonces, este va a ser un campo vectorial. Y se va a ser conocido como el corchete de Lie. Y la representación de este campo vectorial en un sistema de coordenadas, tienes lo siguiente. Pues vamos a pensar que la x es como se escribió arriba, x es de la forma de las AIs con parciales. Ahí está. Y desde 1 hasta n. Y la y es con las b's, ¿no? Desde 1 hasta n. Entonces, ¿cómo quedaría el corchete? El corchete tiene que tener esa forma para que sea un campo vectorial. O sea, que tiene que ser una suma por acá, toda alterada, ¿no? Porque son derivadas ahí, conmutan. Entonces, tiene que ser una suma para i igual a 1 hasta n de algo por de ciertas derivadas, ¿no? Combinación lineal de estas. De aquí algo. Entonces va a ser pero esta es una proposición.
va a quedar pendiente. Entonces, la proposición es que en un sistema de coordenadas, el corchete de Lie tiene la siguiente representación. Adentro va a venir con una suma, j igual a 1 hasta n. Aquí ponemos unos paréntesis. Entonces sería AI por derivada parcial de BJ con respecto a XIN menos, y el otro viene de la YX, ¿no? Entonces sería BI, perdón, por derivada parcial de AJ con respecto a XY. Ahí está. O sea que sí te da un campo vectorial, pero es lo que queda como combinación lineal, estos constantes, estas funciones, ya serían las AIs, ¿no? De tu corchete. Entonces, la idea es la siguiente. Pues probar, voy a poner como teorema mejor. Teorema es que la derivada de Lie de tu campo vectorial X en la dirección X, bueno, es un nuevo campo vectorial. Es donde se consumió la mayor parte de la clase de hoy. Es un nuevo campo vectorial. Y va a resultar exactamente el corchete del hilo que se define arriba de la manera que ya está señalado, ¿no? Entonces hay más de una manera, ¿no?, de interpretar la derivada del Lie de campos vectoriales. También se puede ver como el corchete del Lie. Entonces, esta es con lo que quería concluir el día de hoy. Ya que nuevamente, ¿no?, haciendo énfasis, el tensor de Riemann en uno de sus 20 elementos va a tener esta operación. Entonces, esta operación la vamos a estudiar la próxima clase y ahora lo voy a parar el día de hoy.